de la iglesia de los primeros siglos. Doctor no es igual a padre de la iglesia, aunque algunos padres de la iglesia también fueron atribuidos con el título de doctor de la iglesia, por su inminencia y por algunos trabajos específicos que han hecho para algunas colaboraciones específicas que han hecho para nuestra iglesia, específicamente sobre nuestra Santa Biblia y también sobre la santa tradición de nuestra iglesia. Doctor de la iglesia, como sabemos, doctor quiere decir el que cuida. Como sabemos, doctor de medicina, por ejemplo, es el que cuida la salud. Doctor de leyes viene a ser los que cuidan las leyes, las legislaciones. Y doctor de la iglesia son las que cuidan de los preceptos y por sobre todo del magisterio de nuestra iglesia, para que nadie pueda hacer a su antojo las cosas de la iglesia. Desde los primeros siglos, Jesús eligió 12 apóstoles. De los 12, cuando Jesús murió, resucitó y subió a los cielos, comenzaron ellos a expandirse por el mundo entero, tal vez así que se nombraron otros y otros apóstoles, hasta llegar en el siglo I. Yo creo que más de ustedes conocen, por ejemplo, a los primeros doctores, San Ignacio, San Bartolomé, San Policarpo, que muchos de ellos fueron incluso discípulos del propio apóstol Juan, que fue el último apóstol que murió, y otros fueron apóstoles del propio Pablo, que fueron los que salieron a predicar por el mundo. Tal vez así que transcurrieron los años, primer siglo, segundo, tercer, cuarto, y surgieron personas, apóstoles que realmente dieron su vida por el Evangelio y a la par de eso colaboraron y contribuyeron para que nuestra fe cristiana católica fuera expandida por todo el mundo hasta llegar hasta nosotros, que nosotros somos latinoamericanos, prácticamente estamos al otro lado del mundo de donde comenzó nuestra iglesia, con Jesucristo en Jerusalén. De esta forma comenzaron a estudiar los jerarcas de la iglesia, específicamente el Papa, y a través de los concilios ecuménicos se reunieron y comentaron que estas personas, que aparte de ser santos de la iglesia, merece tener un título específico, merece tener un título que le representa, ya que ellos aportaron grandes cosas por nuestra tradición de la iglesia. Sabemos que antes de la Biblia había solamente la santa tradición de la iglesia y la expansión de nuestro evangelio era más bien por viva voz o por tradición antes de la escritura. Tal vez así que se nombraron a estos hombres para que ellos puedan ser testigos por sobre todo de nuestra fe y por sobre todo de nuestra creencia, la que se expande en el mundo entero. Hoy a mí me toca presentar tres de los doctores de la iglesia para un poco entender. Pero antes de ir a los tres primeros doctores que me corresponden, quisiera mencionar sobre los elementos principales que se deben de tener en cuenta para que un santo pueda ser nombrado doctor. Primero, tiene que tener eminente doctrina, tiene que haber participado o tiene que haber legado a la iglesia una doctrina que sea resaltante para la enseñanza. Los primeros puntos, por ejemplo, el combate contra la herejía es uno de los factores que los primeros padres y doctores de la iglesia han tenido que enfrentar rotundamente. Por ejemplo, en el primer siglo, cuando Cristo murió, muchos dijeron que le conocían a Cristo, incluso hacían falsos milagros en nombre del cristianismo. Por esa razón la herejía comenzaron a surgir. Así lo tenemos al maniqueísmo, tenemos el gnosticismo y otros corrientes cristianas o pseudo cristianas que comenzaron a hacer la herejía, o sea, una enseñanza que no es conforme a lo que Cristo dejó ni no es conforme a lo que enseña la tradición de la iglesia. Ellos comenzaron a luchar eminentemente contra esas doctrinas, tal vez así que llegaron a consolidar la fe cristiana en el transcurrir de los tiempos. Primero, para que un santo se nombrara doctor, tiene que tener eminente doctrina, tiene que haber dejado algo relevante para la iglesia. Segundo, tiene que ser una vida de santidad. Por sobre todo tiene que estar canonizado por la iglesia, que es un santo. Y tercero, elección por parte del sumo pontífice o del concilio general ecuménico. Tiene que ser por la iglesia o por la jerarquía de la iglesia, que después de estudiarle mucho tiempo pueda encontrar que reúnan los puntos, ¿verdad?, para ser doctor de la iglesia.
En la actualidad tenemos 36 doctores, aunque cada concilio, el Papa y los obispos siguen estudiando algunos méritos de algunos santos en específico por si reúnen los requisitos para ser santos, y así se van saliendo más doctores de la Iglesia. Por el cuanto tenemos 36 doctores, y yo voy a comenzar presentando a 3 doctores. Primero, San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval. Ahí está. San Bernardo de Claraval. Aparentemente tiene una cara de joven, pero San Bernardo de Claraval nació en el año 1090 en la abadía de Claraval y murió el 20 de agosto de 1553. Conocido como Bernardo de Claraval, en francés Bernard de Claraval, fue un monje cisterciense francés, abad de la abadía de Claraval. Es una personalidad esencial de la historia de la Iglesia Católica y la más notable de su siglo. Ejerció una gran influencia en la vida política y religiosa de la Europa. Su contribución ha perfilado la religiosidad cristiana, el canto gregoriano, la vida monástica y la expansión de la arquitectura gótica. La Iglesia Católica lo canonizó en 1574 y lo declaró doctor de la Iglesia el 20 de agosto de 1830 por el Papa San Pío VIII. Entonces, San Bernardo de Claraval fue también uno de los doctores de la Iglesia. Luego, Claraval nació en el año 1090, nació en el año 1090 y falleció en el año 1553. Luego después tenemos a San Pedro Damián. 1153. 1153. 1090 nació y murió en 1153. San Pedro Damián. San Pedro Damián, también conocido en italiano como Pietro di Damiani, nació en 1007 y falleció el 22 de febrero de 1072. Fue un cardenal benedictino de la Iglesia Católica, fue filósofo y precursor de la Reforma Gregoriana. Pedro Damián fue uno de los hombres más ilustres de la Reforma eclesiástica del siglo XI, cuya base asentó, facilitando con ello la gran empresa reformadora de Gregorio VII, que como cardenal y del Brando había trabajado en continuo contacto con Pedro Damián. Por las obras citadas en otras que apuso mérito de León VII, el 27 de septiembre de 1828 el título de doctor de la Iglesia fue dado. Su fiesta se celebra el 21 de febrero. Entonces ese es San Pedro Damián. Y por último, a mí me corresponde hablar de una de las doctoras de la Iglesia, que es Santa Hildegarda de Bingen. Santa Acá está. Creo que por ahí no se ve bien, pero vamos a estar hablando después, entonces ahí vamos a poder ver con claridad. Santa Hildebranda de Bingen. Bingen. Ella nació en el verano de 1098 en Alemania, murió el 17 de septiembre de 1179, fue una santa abadesa, benedictina y polímata alemana, activa como compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal y profetisa durante la plena Edad Media. Conocida también como la Sibila del Rin y la profetisa teutínica. Es asimismo una de las compositoras más famosas
de monofonía sacra, así como la más grabada en la época moderna. Además, es conocida por muchos expertos como la madre de la historia natural. Aunque la historia de su canonización es compleja, diversas ramas de la Iglesia le han reconocido como santa durante siglos. El 7 de octubre de 2012, en la misa de apertura de la octava Asamblea General Ordinaria de los Sínodos de los Obispos, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila, en reconocimiento a su santidad de vida y originalidad de sus enseñanzas. Entonces, así lo tenemos a la doctora Santa Hildebranda de Villena. 3 santas, y a continuación mi compañera.